Tengan todas y todos muy buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida a esta presentación que es parte del ciclo de capacitaciones virtuales que organiza la Dirección General de Contabilidad Pública, orientadas al cierre contable del ejercicio fiscal 2020. Esta conferencia tiene como objetivo dar a conocer a los contadores gubernamentales los nuevos lineamientos, políticas y prácticas contables necesarias para el cierre contable 2020. Para ello, esta capacitación se dividirá en dos secciones. En primer lugar, contaremos con la exposición del señor Gilmer Ticona Maquera, especialista de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien profundizará en los temas antes mencionados. Luego de ello, en la segunda parte de nuestra capacitación virtual, tendremos una sección de preguntas y respuestas, donde nuestro expositor contestará las consultas que hemos recibido de los participantes de diversos puntos del país a través del correo electrónico en relación con este tema. Asimismo, les informamos que también pueden formular sus preguntas en el chat de esta capacitación virtual, las mismas que serán respondidas al final de la exposición. Ahora sí, doy pase a nuestro expositor, señor Gilmer Ticona Maquera, especialista de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Adelante, Gilmer. Muchas gracias, Marlon. Buenas tardes con todos. Es un gusto saludarlos nuevamente. Esta tarde voy a explicar el anexo 1 del estado de gestión, conciliación de cuentas de gestión y ejecución presupuestal. Este formato que ha sido incorporado en la información financiera a partir del año 2018 por la Dirección General de Contabilidad Pública. Es muy importante señalar que estos formatos o este formato del EF2 con la ejecución presupuestal permite identificar a la entidad pública cuando estoy reconociendo una transacción por el lado financiero y cuando registro la ejecución presupuestal de ingresos y gastos. En esta tarde vamos a tener tres agendas. Como primera agenda tenemos las definiciones de la conciliación de cuentas de gestión y ejecución presupuestal. Como segunda agenda tenemos la conciliación de ingresos de cuentas de gestión y ejecución presupuestal. Asimismo, como tercera agenda tenemos la conciliación de gastos de cuentas de gestión y ejecución presupuestal. Estos tres temas son de mucha importancia para efectos de presentar su información financiera al cierre del ejercicio 2020. Si bien es cierto, recordarles que esta conciliación, las entidades gubernamentales presentan de manera trimestral, presentan en el primer trimestre, en el primer semestre y en el tercer trimestre. Y además, esta información se presenta en la información anual. Como primera agenda tenemos las definiciones de la conciliación de cuentas de gestión y ejecución presupuestal. El anexo 1 del EF2 permite a las entidades comparar los saldos contables de los diferentes rubros del estado de gestión EF2 con la ejecución presupuestal que presenta el estado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, así como evaluar y sustentar las diferencias encontradas. Esta definición hace mención a los diferentes rubros del estado de gestión del EF2. Al hablar de los rubros del estado de gestión del EF2, nos estamos refiriendo a aquellos rubros que compone el estado de gestión por el lado del ingreso y por el lado del gasto. En el lado del ingreso tenemos, por ejemplo, los ingresos tributarios, ¿no? En estos ingresos tributarios, la cuenta contable está asociado, por ejemplo, a los impuestos de la propiedad, ¿no? Al impuesto predial, al impuesto de alcabala. Y también, por el otro lado, dentro de este rubro tenemos el impuesto a la renta, ¿no? Y para la recaudación tributaria y el reconocimiento en estas partidas de la información financiera, ¿no? Si hablamos de impuesto predial, estamos refiriéndonos a que los gobiernos locales reconocen ingresos en estas partidas de la información contable. Además,
este rubro está compuesto por los impuestos a la renta, ¿no? Entonces, el impuesto a la renta que pagan las empresas, ¿no? Reconocen para efectos de la presentación de información contable la SUNAT, ¿no? La SUNAT recaudadora es quien registra estas transacciones en este rubro, ¿no? Hablamos de el impuesto predial, hablamos de el impuesto general a las ventas, etcétera, ¿no? Asimismo, dentro del ingreso tenemos los rubros, los ingresos no tributarios. Los ingresos no tributarios están comprendidos, por ejemplo, respecto a las tasas administrativas que paga o percibe la entidad, ¿no? La venta de bienes, etcétera. Y así, todos los rubros que componen los ingresos del estado de gestión nos lleva a que todas las transacciones que se van reconociendo en cada una de estas partidas se van asociando con la ejecución presupuestal. O sea, la entidad pública va a ir registrando una transacción de hechos económicos en una partida presupuestal, y esta partida presupuestal está asociado a una cuenta contable, sea por el rubro del ingreso tributario, sea por el ingreso no tributario, ¿no? Por donaciones y transferencias, traspasos y remesas, ingresos financieros, entre otros. Asimismo, este concepto que nos dice que el anexo EF1 permite a las entidades comparar, ¿no? En los diferentes rubros del estado de gestión del EF2, estamos también refiriéndonos a aquellos rubros por el lado del gasto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el gasto de bienes y servicios, ¿no? Tenemos el gasto de personal, el gasto por la asignación o la transferencia financieras, los traspasos y remesas otorgadas. Tenemos las estimaciones y provisiones del ejercicio que van realizando las entidades, los gastos financieros y otros gastos. Este rubro o estos rubros permiten a la entidad tener claro en qué partidas tenemos desagregado la información financiera. Además, el análisis del anexo F1, anexo 1 del EF2, predomina el estado de gestión. El EF2 es la que predomina, relacionando cada rubro que hemos comentado con los clasificadores de ingresos y gastos que informan en la ejecución presupuestal del EF1. También permite relacionar la ejecución presupuestal y otros registros contables de ingresos y gastos que tienen efecto en la variación del rubro del estado de situación financiera EF1. O sea, si yo voy a reconocer un gasto por el lado presupuestal, no siempre va a estar asociado a una cuenta de ingresos o a una cuenta de gasto. Podría estar asociado estas transacciones o las partidas presupuestales que estoy reconociendo en ese momento, estar asociados en las partidas del estado de situación financiera. Podría estar asociado a una cuenta del activo, podría estar asociado a una cuenta del pasivo. No siempre estas partidas presupuestales, en el momento del reconocimiento inicial, voy a tener que contabilizar en una partida de ingresos o en una partida de gastos. Por ejemplo, cuando voy a reconocer o cuando voy a adquirir un bien, y en este caso un bien, ¿no? Voy a contabilizar, por ejemplo, los bienes de almacén. Entonces, estoy contabilizando en una cuenta de activo. Por lo tanto, tengo por el lado presupuestal la partida presupuestal de gasto, pero que en la columna del estado de gestión no tengo registrado la cuenta de gasto, porque en ese momento estoy reconociendo en una cuenta del activo, que es la cuenta de inventarios, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a registrar, digamos, la cuenta de gasto, ¿no? Que inicialmente he reconocido en una cuenta del activo, en el momento en que voy a consumir esos bienes que han ingresado al almacén? En ese momento voy a reconocer la cuenta de gasto por el consumo de esos bienes. Entonces, esto está asociado a una cuenta de gasto en el momento del consumo, pero en el momento de la adquisición, esos bienes están asociados a una cuenta de inventario. Además, podríamos tener
también aquellos financiamientos que podría, digamos, una entidad pública concertar una deuda con una entidad financiera pública o privada. Claro, en la ejecución presupuestal no voy a tener el clasificador, no voy a tener clasificador. Recuerden que la genérica 1.8 no está asociado a la columna de ejecución presupuestal del anexo 1 EF2, sino más bien esta genérica 1.8 es parte de una columna en el cual no se asocia, digamos, a las partidas presupuestales que hace referencia a este anexo. Entonces, en este momento, yo lo que voy a hacer es reconocer ese financiamiento en una cuenta del pasivo, ¿no? En una cuenta del pasivo. De igual forma, ocurre, por ejemplo, cuando una entidad pública recibe una transferencia financiera, ¿no? En ese momento, la entidad no reconoce un ingreso cuando las transferencias financieras están condicionadas. Entonces, en ese momento, la entidad va a reconocer una cuenta del pasivo. Por lo tanto, aquí hay diferencias. Claro, tengo la partida presupuestal, ¿no? La genérica 1.4, pero que por el lado presupuestal tengo presentado mi ejecución. Financiero no tengo la partida de ingresos porque en ese momento esa transacción lo he reconocido como un pasivo dado que las transacciones están condicionadas. Entonces, así la definición nos permite establecer en qué momento voy a ir reconociendo en las partidas de gastos y en las partidas de ingresos. Que estas partidas presupuestales no siempre van a estar asociados al estado de gestión, sino también podrían estar asociados al estado de situación financiera, que es el EF1. También este anexo 1 del EF2 está estructurado a través de configuraciones que permite el enlace entre las subcuentas de ingresos y gastos al máximo nivel de desagregación. En cada uno de los rubros que hemos hecho mención, tenemos una desagregación y justamente en la pantalla vemos la partida del impuesto predial que está en el rubro ingresos tributarios, que hay una desagregación a todo nivel, pero que también está asociado a una cuenta presupuestaria, que es el impuesto predial, ¿no? Tenemos la partida presupuestal, pero que esta partida presupuestal está asociado a un concepto que es el predial y está desagregado a máximo nivel de desagregación, la cuenta contable. Entonces, esta estructuración o la configuración del anexo 1 del EF2 está presentado de manera desagregada. Claro, en el resumen del formato tenemos ya a nivel de rubros, pero que en el momento en que vamos a ir explicando, vamos a explicar las partidas reconocidas a máximo nivel de desagregación. Eso es lo que te pide el anexo. No es que estemos explicando las diferencias por rubros, sino en el momento en que voy a explicar, las partidas se van desagregando al máximo nivel. Las configuraciones que hace mención, digamos, esta definición, permite de que la configuración que presenta este anexo está estructurado de una cuenta a un clasificador, ¿no? De una cuenta a un clasificador. Por ejemplo, para poder establecer como un ejemplo es el impuesto predial o el impuesto de alcabala. Tiene una partida presupuestal, pero que está asociado a una cuenta contable. Es decir, cuando tú vas a registrar un clasificador de ingresos, este clasificador de ingresos se va a asociar solamente a una cuenta contable, como estamos viendo en el ejemplo. En el caso del impuesto de alcabala, tiene una partida presupuestal y que esa partida presupuestal está asociado solamente a una cuenta contable. Por eso es que dentro de la configuración establece una cuenta a un clasificador. También podemos tener una cuenta contable a varios clasificadores, que esto lo vamos a ir viendo más adelante. Además, la configuración presenta a una cuenta contable sin clasificadores, ¿no? Sin clasificadores. Por ejemplo,
las asignaciones que recibe, por ejemplo, una entidad pública en una genérica 181122, Banco Mundial BIR, ¿no? Esta partida no está presentando o no vamos a presentar en el estado de ejecución presupuestal, ¿no? Por el lado de la configuración vamos a tener sin clasificador. Claro, o sea, el efecto normal es que esta cuenta contable que va a ir asociado al clasificador 181122 va a ir a la cuenta contable 4402 o 4404 dentro del rubro traspasos y remesas. En el momento de la clasificación, en la estructura o en la configuración de este formato, va a ir sin clasificador, ¿no? Sin clasificador, dado que en el momento en que voy a reconocer esta transacción, lo voy a contabilizar solamente en la cuenta financiera, 4402 o 4404. Son las configuraciones que tenemos dentro de la primera configuración, una cuenta con un clasificador. Tenemos aquí, por ejemplo, una cuenta contable con su clasificador, ¿no? Y todas las partidas presupuestales se van asociando una a una. O sea, tengo una partida presupuestal y además esta partida presupuestal me va a permitir contabilizar solamente en esa cuenta contable. De igual forma, las demás partidas presupuestales están asociados solamente a una partida financiera, a una cuenta contable que está asociado con cada uno de esos clasificadores. Esta es una partecita de la configuración. Dentro de la configuración tenemos infinidad de clasificadores que esas clasificaciones están dadas una cuenta contable o a un clasificador. Por ejemplo, aquí, el clasificador 1111, ¿no? Que está asociado a la captación de recursos por renta de tercera categoría, ¿no? Y esta clasificación lo utiliza la SUNAT recaudadora. Entonces, esta clasificación, ¿no? Y el clasificador presupuestal de ingresos solamente se asocia a una cuenta de ingresos, que es renta de tercera categoría. Por ejemplo, la cuenta 4101010101, ¿no? La clasificación, una cuenta a un clasificador, ¿no? Si, por ejemplo, tú ingresas a la tabla de operaciones del CIAF, vas a encontrar que este clasificador solamente te va a llevar a contabilizar en una sola cuenta contable. Ahora, tenemos una cuenta a varios clasificadores, ¿no? Una cuenta contable que está asociado a varios clasificadores. Por ejemplo, en la presentación tenemos la cuenta 4401010101, ¿no? Que están dentro del rubro donaciones y transferencias, pero que su clasificador de ingresos no es único, sino son varios clasificadores. Es decir, esos clasificadores están asociados a esa cuenta contable. Entonces, de igual forma, tenemos una clasificación de partidas presupuestales con las partidas financieras, ¿no? Y esta información se va a ir cargando en cada uno de los rubros, ¿no? Y en cada uno de las subcuentas contables. La configuración, por ejemplo, de una cuenta sin clasificador. Tenemos la cuenta 4401, por ejemplo, ¿no? O la cuenta 4405, ¿no? La cuenta 4405, traspaso de recursos, ¿no? Traspaso de recursos. Entonces, estos traspasos de recursos, si bien es cierto, las entidades públicas reciben con una genérica 1.8, con la genérica 1.8, que no se muestra en la columna de ejecución presupuestal, ¿no? Que no se muestra en la columna de ejecución presupuestal, pero que su configuración está dado con un clasificador 0, dado que en el momento en que tú contabilizas esa transacción con la genérica 1.8, lo vas a asociar a la cuenta contable 4404, pero que para efectos de presentar en el anexo 1 del EF2, no voy a mostrar en esa columna de ejecución presupuestal. No se va a mostrar. Por eso las configuraciones están dadas de acuerdo a cómo yo voy a ir presentando mi información contable y cómo se va a ir estructurando estas clasificaciones en este formato anexo 1 del EF2.
¿no? Esas son las configuraciones que tenemos dentro de este anexo y las composiciones en cada uno de los rubros que se van a ir cargando a medida que las entidades vayan reconociendo transacciones de hechos económicos. Tenemos la conciliación de ingresos de cuentas de gestión y ejecución presupuestal. Hemos comentado, por ejemplo, dentro del rubro ingresos tributarios netos, tenemos aquellos impuestos que recauda la SUNAT, ¿correcto? Y en cada una de estas partidas, por ejemplo, en la cuenta 4101, ¿no? Impuestos, está reconocida siempre y cuando cumplan las definiciones de la norma, la entidad va a ir reconociendo una cuenta de ingresos, ¿no? Cuentas por cobrar con ingresos, y en el momento en que vaya cobrando, ¿no? Estas cuentas por cobrar va a ir rebajando a medida que estas recaudaciones se vayan efectuando. Pero por el lado presupuestal, tenemos que cada vez que vayamos recaudando, ¿no? Vamos a ir registrando, pero que por el lado financiero podríamos haber determinado ya en un inicio las cuentas por cobrar con ingresos. Entonces, las cuentas de ingresos no siempre se van a dar en el momento en que vas a cobrar esos impuestos. Por ejemplo, tenemos también en el caso de gobiernos locales que recaudan impuestos municipales, ¿no? Y estos impuestos municipales, de acuerdo a la normativa contable, tienen que reconocer cuentas por cobrar con ingresos y cumpliendo siempre las definiciones y los requerimientos de la norma para efectos de reconocer esta cuenta de ingresos. Y en el momento en que voy a recaudar o voy a captar esos ingresos, recién voy a ir registrando en cada una de las partidas presupuestales. Entonces aquí va a haber una diferencia, ¿no? Una diferencia entre la información financiera y la información presupuestal. No voy a reconocer impuestos o tributos o en el rubro tributos o ingresos por tributos en el momento en que voy a cobrar, sino que los ingresos por tributos se va a ir reconociendo en el momento en que se determine la deuda, ¿no? Y cumplan todos estos requerimientos de la normativa contable. De igual forma, en los ingresos no tributarios, ¿no? En aportaciones por traspasos y remesas recibidas, en donaciones y transferencias, en ingresos financieros, los intereses, los otros ingresos y otros ingresos presupuestales no asociados. En esta fila de otros ingresos presupuestales no asociados están justamente aquellas partidas asociadas a endeudamiento, ¿no? La partida presupuestal 1.8. Cuando una entidad pública, por ejemplo, concerta una deuda con una entidad financiera pública, por ejemplo, en tanto haya un desembolso, la entidad va a reconocer con el clasificador 1.8, pero que la ejecución de la parte presupuestal, ¿no? Se va a ir acumulando en otros ingresos presupuestales no asociados, ¿no? Y no vamos a ver, por ejemplo, en la columna de la ejecución presupuestal en cada uno de estos rubros, ¿no? En los ingresos tributarios, ingresos no tributarios, aportaciones, donaciones y transferencias, ingresos financieros, otros ingresos. En esas partidas no lo vamos a encontrar, porque esa partida 1.8 está en otros ingresos presupuestales no asociados, ¿no? Y además, por el lado del EF2, en las partidas de ingresos y gastos, perdón, en las partidas de gastos, lo vamos a encontrar en el momento en que paguemos, por ejemplo, los intereses. Pero por el lado del ingreso no vamos a encontrar porque el reconocimiento inicial de esa transacción se va a ir al estado de situación financiera en la cuenta del pasivo, ¿no? Caja y banco pasivo. Eso es el reconocimiento inicial de esta transacción cuando existe un desembolso por financiamiento. Entonces, además, en otros ingresos presupuestales no asociados está el saldo de balance, ¿no? del estado de ejecución presupuestal. No vamos a encontrar en cada uno de estos rubros del estado de gestión, por ejemplo, el saldo de balance. Claro, a nivel de información, ¿no? A nivel de información financiera, esto no vamos a encontrar, porque esas transacciones lo vamos a ver en la partida presupuestal, pero en otros ingresos presupuestales no asociados.
Recuerden que la base contable por el cual se reconocen, por ejemplo, las transacciones por el lado financiero es la base del devengo. Y la ejecución presupuestal por el lado del ingreso, ¿no? se efectúa bajo la base del percibido, o sea, la base de caja. Entonces, aquí las bases difieren entre el reconocimiento de las transacciones de hechos económicos en la información financiera, ¿no? Del ingreso y gasto, y la ejecución presupuestal. La ejecución presupuestal por el lado del ingreso es base caja, y los ingresos que se van a ir, o en las partidas de ingresos que se van a ir reconociendo, es base devengo. Justamente lo que les comentaba, ¿no? Que una transacción de hechos económicos se van a ir registrando en el momento en que ocurre y no en el momento en que se van a cobrar esas transacciones o se van a pagar esas transacciones. Pero en el caso de los ingresos es en el momento en que ocurre el hecho económico. Aquí, por ejemplo, por el lado del ingreso, las definiciones para efectos de reconocer en las partidas del ingreso por la determinación de la deuda, ¿no? Una entidad va a ir reconociendo una transacción de hechos económicos aplicando la base del devengo en cumplimiento a las normas contables, y además se va a ir reconociendo en estas partidas de ingresos siempre y cuando cumplan las definiciones de la norma. O sea, no podemos reconocer una cuenta de ingresos en tanto no cumpla las definiciones, no cumpla los requerimientos de la norma contable. Tenemos que tener siempre tener claro qué es lo que estoy reconociendo en la cuenta de ingresos. Y si no cumple las definiciones que establece la normativa contable, por lo tanto, no debería reconocer en las cuentas de ingresos, ¿no? Entonces, estas son algunas definiciones que hace mención, digamos, la normativa contable para efectos de reconocer una cuenta de ingresos con cuentas por cobrar. Pero por el lado presupuestal sabemos que es base caja. O sea, a medida que voy cobrando, se va a ir reconociendo o se va a ir registrando estas partidas presupuestales. Explicaciones de diferencias en este rubro, ingresos tributarios. La explicación que tenemos que tener claro y tenemos que establecer para efectos de explicar en tanto existan las diferencias es justamente el registro y la determinación del impuesto exigible en el periodo basado en la evaluación estadística respecto a la recaudación de ejercicios anteriores, ¿no? Por ejemplo, una entidad pública puede haber determinado sus cuentas por cobrar con ingresos en el año anterior, pero que las recaudaciones se estén efectuando recién este año, o sea, parte de la determinación, ¿no? Recuerden que cuando tú determinas cuentas por cobrar con ingresos, es una estimación fiable en el cual la entidad va a tener que realizar, digamos, esa estimación fiable para efectos de tener la certeza de que va a fluir flujo de caja, pero que por alguna razón la entidad en ese periodo no ha recaudado, ¿no? Pero claro, en el siguiente ejercicio esto va a ir recaudando en las partidas presupuestales, pero que en el momento de contabilizar la fase del recaudado en el CIAF, no voy a contabilizar nuevamente, o en el determinado, perdón, no voy a contabilizar nuevamente las cuentas por cobrar con ingreso, porque esa transacción ya ha sido reconocida, ¿no? Ya ha sido reconocida. Entonces, en el siguiente ejercicio, lo que voy a hacer es solamente registrar las partidas presupuestales por lo que estoy cobrando, ¿no? Por lo que estoy cobrando, y rebajar las cuentas por cobrar, ¿no? Y la cuenta de caja, ¿no? El ingreso a la cuenta de caja. También tenemos, respecto a la explicación de diferencias, la realización de ingresos correspondientes al periodo vigente recaudados en ejercicios anteriores, ¿no? El efecto de los registros, estamos frente a una ejecución de ingresos determinados en periodos anteriores que hemos explicado, ¿no? Y además tenemos la ejecución de ingresos correspondientes al ejercicio vigente, o sea, los ingresos que estoy captando en el año, ¿no? Se va a ir asociando a las cuentas financieras, ¿no?
que a medida que voy captando esos ingresos, en tanto yo, entidad pública, ya haya determinado las cuentas por cobrar con ingresos, entonces la partida que solamente voy a disminuir es las cuentas por cobrar. Pero claro, voy a tener en la partida presupuestal el importe del cobro. Entonces, por el lado financiero, ¿no? Voy a tener un importe ya determinado y por el lado de la ejecución presupuestal voy a tener el importe del cobro. Entonces, allí va a haber una diferencia, ¿no? Por ejemplo, la determinación de las cuentas por cobrar con ingreso, digamos, la entidad ha determinado el importe de 100.000, pero a medida que voy cobrando, ¿no? A medida que voy cobrando, el comportamiento de la ejecución presupuestal va a ser menor, ¿no? Y esto va a ir subiendo y al cierre del ejercicio posiblemente lleguemos a los 100.000, ¿no? O lleguemos a los 90.000. Entonces, esta diferencia entre los 100.000 y los 90.000 va a tener una explicación, ¿no? Porque la determinación de la deuda se ha reconocido bajo la base del devengo y la ejecución presupuestal se ha ido recaudando bajo la base del percibido. A medida que voy captando ingresos, voy registrando estos ingresos en la parte presupuestal. Y además, la ejecución de ingresos correspondientes a periodos futuros. Podría surgir que un administrado pague impuestos municipales, por ejemplo, por adelantado, ¿no? Entonces, como la entidad recauda estos ingresos, entonces vamos a tener la ejecución presupuestal, pero que por el lado de la ejecución o por el lado financiero no vamos a tener el reconocimiento de la cuenta de ingresos, ¿no? Porque recuerden que los ingresos o los impuestos recaudados por anticipados, no se reconocen o no cumplen las definiciones de ingreso para efectos de su reconocimiento. Entonces, esta entidad, en tanto cobre, digamos, o perciba ingresos por adelantado o impuestos por adelantado, la entidad tiene que reconocer en el estado de situación financiera como un pasivo, ¿no? Porque todavía no ha cumplido las definiciones de la normativa contable. Entonces, estos ingresos de periodos futuros estamos refiriéndonos a ingresos diferidos, ¿no? A ingresos diferidos. Entonces, en tanto cumplamos la normativa contable, y allí recién la entidad pública va a ir reconociendo a la cuenta de ingresos, ¿no? Y esto es muy importante. Muchas entidades posiblemente estén reconociendo estos ingresos que captan de manera adelantada en la cuenta de ingresos, ¿no? Eso no debería ser así. O sea, deberíamos reconocer como en la cuenta del pasivo como ingresos diferidos. Los ingresos no tributarios, ¿no? Dentro de los ingresos no tributarios tenemos las partidas de la información financiera y también las partidas de la información presupuestal. Por ejemplo, la determinación de ingresos por venta de bienes y servicios, ¿no? Esta determinación de la venta de bienes y servicios generan justamente las cuentas de ingresos, ¿no? La venta de bienes, la venta de servicios, los derechos y tasas administrativas, ¿no? En ese momento en que yo cobro una tasa administrativa, ¿no? Voy a generar la partida presupuestal, ¿no? En el clasificador que corresponde y además voy a reconocer la cuenta de ingresos. Entonces allí, si estoy captando solamente derechos y tasas administrativas, esto posiblemente tenga en la información financiera, en el EF2, por el lado del ingreso, un importe igual a la ejecución presupuestal, pero que también un derecho, ¿no? Las tasas administrativas podría una entidad haber cobrado por adelantado. Entonces, esto también va a tener que ser explicado, dado que en la ejecución presupuestal va a haber un importe, pero por el lado de la información financiera en la cuenta de ingreso no va a existir un importe, ¿no? Ese importe recaudado está siendo reconocida en el estado de situación financiera como cuentas del pasivo. También tenemos los ingresos diferidos que podrían surgir producto de el pago por adelantado por la prestación de un servicio en una entidad pública. Entonces, de igual forma, a medida que la entidad pública preste un servicio por el cobro por anticipado, en ese momento la entidad va a reconocer un ingreso,
pero por el cobro por adelantado, igual la entidad tiene que reconocer un pasivo diferido. El efecto de los registros en la ejecución de ingresos por venta de bienes y servicios y la venta de derechos y tasas administrativas del periodo van a tener un efecto presupuestal y un efecto financiero, ¿no? Los traspasos y remesas recibidas. En este rubro tenemos, por ejemplo, aquellos registros que la entidad en el momento del gasto de vengado, por ejemplo, que corresponden a las asignaciones por los recursos ordinarios, ¿no? Entonces, en el segundo asiento del devengado, por los gastos que se financian con recursos ordinarios, las entidades van a generar la cuenta de ingresos, ¿no? La cuenta de ingresos, pero que por el lado presupuestal no voy a tener una partida presupuestal que registrar. Recuerden que los recursos ordinarios no tiene partida presupuestal. Entonces, el segundo asiento del devengado me va a permitir reconocer una cuenta de ingresos, ¿no? Una cuenta de ingresos, sea la cuenta 4402 o sea la cuenta 4404. Además, el registro de las asignaciones financieras aprobadas por el Tesoro Público por participaciones de recursos determinados. Asimismo, las asignaciones financieras aprobadas por el Tesoro Público que se financian con recursos por operaciones oficiales de crédito. Claro, esta última, digamos, cuando se financian los recursos por operaciones de crédito, las entidades reciben asignaciones financieras, dado que esas asignaciones están asociadas a una partida presupuestal que no es la partida 1.4 o la genérica 1.4, ¿no? Pero que producto de esta asignación financiera, ¿no?, que está asociado a un rubro operaciones oficiales de crédito, te lleva a contabilizar en la cuenta 4402 o en la cuenta 4404. Entonces aquí también la entidad va a tener que explicar por qué no voy a reconocer en la partida presupuestal, pero que sí voy a tener en la partida financiera. Por lo tanto, las entidades tienen que explicar estas diferencias. Ahora, normalmente las asignaciones que se van registrando por aquellos ingresos que reciben las entidades, por ejemplo, del Tesoro Público en el rubro 18, canon y sobrecanon, en regalías, renta de aduanas y asimismo en el fondo común, estos recursos se van a ir contabilizando en la cuenta de ingresos, ¿no?, y en la partida presupuestal genérica 1.4. Entonces aquí no hay una diferencia que podría yo encontrar para efectos de explicación, porque si yo recibo una asignación financiera por el rubro 18, canon y sobrecanon, tengo la partida de ingresos y también tengo la partida genérica 1.4. Por lo tanto, aquí no tengo ninguna diferencia que explicar. Las diferencias en la ejecución de ingresos se dan, por ejemplo, por asignaciones de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios que hemos explicado. El segundo asiento del devengado, que financian gastos con recursos ordinarios, generan cuenta de ingresos. Además, las asignaciones financieras aprobadas por el Tesoro Público que provienen de endeudamiento interno o externo que asume el Estado, ¿no? El Tesoro Público puede asumir una deuda que en un inicio lo registra en una cuenta del pasivo, pero las asignaciones financieras, ¿no?, que se van entregando a entidades públicas, ¿no?, con el rubro, digamos, 19, ¿no?, con el rubro 19, endeudamiento interno o externo, pero que la entidad va a ir reconociendo en la cuenta de ingresos, pero en el rubro traspasos y remesas recibidas, ¿no? Pero en la ejecución presupuestal no vamos a tener ninguna partida registrada, ¿no?, porque la genérica, que corresponde a ese fuente de financiamiento o a ese rubro proveniente de endeudamiento interno y externo, está asociado a la genérica 1.8. Asimismo, tenemos las donaciones y transferencias recibidas, ¿no? Aquí las entidades públicas van a tener diferencias siempre en cuando la entidad reciba, digamos, donaciones y transferencias en efectivo,
tanto no esté condicionado estas transferencias que está recibiendo. Entonces, en ese momento, la entidad lo que va a hacer es contabilizar la partida de ingresos y también las partidas presupuestales, ¿no? Tengo la partida presupuestal por 100 y tengo la partida financiera por 100, ¿no? Siempre y cuando las transferencias financieras no estén condicionadas. Pero si las transferencias financieras están condicionadas, por lo tanto, habría una diferencia que tenemos que explicarla, porque la entidad va a ir reconociendo en la partida presupuestal, en la genérica 1.4, en la genérica 1.4, pero que en la parte financiera no lo voy a presentar en el estado de gestión, sino lo voy a presentar en el estado de situación financiera, como una cuenta del pasivo. Como una cuenta del pasivo. Eso es cuando las transferencias financieras están condicionadas. Además, las entidades podrían recibir, digamos, transferencias en bienes, ¿no? Transferencias de propiedad, planta y equipo, transferencia de inventario, ¿no? Podrían recibir, por ejemplo, inclusive donaciones, ¿no? Inclusive donaciones. Por lo tanto, la entidad va a ir registrando en la cuenta de ingresos, pero que por el lado presupuestal no va a tener ningún efecto, ¿no? Porque las transferencias en bienes no es un ingreso para la entidad, ¿no? No es un ingreso para la entidad. No hay un ingreso financiero disponible, pero claro, tenemos un ingreso de inventarios, tenemos un ingreso de propiedad, planta y equipo, ¿no? O tenemos otros activos. Claro, pero esos son recursos también, ¿no? Son recursos, pero que no son financieros, ¿correcto? Entonces, a medida que vamos reconociendo estas transferencias en bienes, en la parte presupuestal no vamos a tener efecto o partida presupuestal, pero que sí, en el lado financiero vamos a tener la partida financiera, la cuenta de ingresos. Entonces aquí vamos a tener también una diferencia que van a ser explicados por las entidades. Ingresos financieros. Esta partida de los ingresos financieros están asociados, por ejemplo, a la renta de la propiedad, están asociados, por ejemplo, a los ingresos diversos, a la venta de edificios, la venta de vehículos, la venta de activos, ¿no? Está asociado a la venta de activos no producidos o a los ingresos por contratos de concesión. El efecto de los registros para este rubro se da, por ejemplo, en la ejecución presupuestal de los intereses bancarios, intereses de recursos mantenidos en la cuenta única del Tesoro, otros intereses diferencial cambiarios. O sea, estas transacciones se van a ir registrando, ¿no? En la medida que la entidad vaya generando flujo de caja, ¿no? En la medida que la entidad vaya generando flujo de caja. Además, las entidades que tener algunos financiamientos, o sea, la entidad podría, digamos, vender un activo y este activo esté financiado, ¿no? Y que la venta sea al crédito y que el comprador vaya pagando, digamos, esta venta de activos, ¿no? Por un periodo de tiempo. Entonces, este periodo de tiempo va a ir generando intereses, ¿no? Y estos intereses, en el momento en que se vaya devengando, también voy a reconocer en la cuenta de ingresos, ¿no? Claro, pero en ese momento podría surgir de que la entidad no perciba flujo de caja, ¿no? Pero claro, tengo que ir registrando la cuenta de ingresos, ¿no? Y estas transacciones van a generar también diferencias, siempre en cuando las entidades tengan transacciones de esta naturaleza. La ejecución de ingresos por renta de la propiedad real, por ejemplo, las multas, sanciones no tributarias, ingresos diversos, ¿no? Los ingresos por venta de edificios, la venta de activos que hemos mencionado y los ingresos por contratos de concesión, ¿no? Estos van a permitir también determinar si en este rubro voy a tener que explicar diferencias producto de estas transacciones. Otros ingresos presupuestales no asociados son, como justamente les comentábamos en un inicio, son aquellas partidas
¿no? Aquellas partidas que tenemos registrado o reconocido en el estado de situación financiera, como son la cuenta del pasivo, ¿no? La deuda pública, la deuda interna a largo plazo, la deuda convenio por traspaso de recursos, pero que sí está asociado a una partida presupuestal genérica 1.8, ¿no? Entonces, estas transacciones, ¿no?, se van a ir cargando, inclusive los importes de estas partidas presupuestales, en la fila otros ingresos presupuestales no asociados. Ustedes, cuando tengan la sumatoria total, ¿no?, cuando tengan la sumatoria total de la columna de ejecución presupuestal, van a tener la suma tal cual está en el estado de ejecución presupuestal de ingresos y gastos, ¿no? O sea, esa información que tienen el total del EP1 por el lado del ingreso, ¿no?, van a tener en la columna del anexo F1 de la ejecución presupuestal, ¿no? Porque todos los rubros, digamos, la genérica 1.8, la genérica 1.9, está dentro de la partida otros ingresos presupuestales no asociados, dado que estas partidas no están comprendidos en los rubros del anexo EF2, estado de gestión. Tenemos también las conciliaciones de gastos de las cuentas de gestión. O sea, primero hemos visto lo que corresponde a la ejecución de ingresos y ahora vamos a ver la conciliación de gastos en la cuenta de gestión y ejecución presupuestal. Bien, para este caso tenemos igual la configuración en cada una de la matriz. Por ejemplo, tenemos configurado dentro de, o para poder obtener información en este anexo F2, estado de gestión, una cuenta a un clasificador, una cuenta a varios clasificadores, una cuenta sin clasificador y varias cuentas a un clasificador, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la partida del gasto de personal, la genérica 21.11.11, que está asociado a una cuenta contable, que es la 51.01.01.01. Entonces, una cuenta contable a un clasificador. Tenemos también una cuenta contable a varios clasificadores, ¿no? Una cuenta contable a varios clasificadores. Y también tenemos una cuenta contable sin clasificador y varias cuentas contables a un solo clasificador. De esa manera está estructurado este formato anexo F1. Dentro de los rubros, por el lado del gasto, del estado de gestión, tenemos, por ejemplo, el costo de venta, tenemos los gastos de bienes y servicios, tenemos el gasto de personal, el gasto de prestaciones y asistencia social, las transferencias, subvenciones sociales otorgadas, ¿no?, las donaciones y transferencias otorgadas, los traspasos y remesas otorgadas, las estimaciones y provisiones del ejercicio que no tienen efecto presupuestal, los gastos financieros y otros gastos. Y además tenemos la partida o el concepto otros gastos presupuestales no asociados, ¿no?, que en esta partida se va a ir acumulando aquellos gastos asociados a la adquisición o a la construcción de activos, ¿no? La genérica 2.6, por ejemplo, está dentro de otros gastos presupuestales no asociados. Pero cuando nosotros vamos a revisar, por ejemplo, la ejecución presupuestal, en la columna de ejecución presupuestal, vamos a tener que conciliar también con el estado presupuestario, por el lado del gasto, ¿no? La suma total debería ser el mismo, ¿no? Debería ser el mismo. Claro que en el concepto otros gastos presupuestales no asociadas están, ¿no?, lo que hemos mencionado, la partida genérica 2.6 por el lado del gasto. En tanto la entidad pública tenga transacciones asociadas al costo de venta, los costos de venta de bienes y los costos de venta de servicios tienen un efecto en el registro. El rubro del costo de ventas presenta el costo de los bienes vendidos registrados, ¿no?, registrados inicialmente
en la cuenta 1302 bienes para la venta, así como el costo de venta de servicios prestados por la entidad. En el caso de la cuenta 1302 registra la salida de los bienes de almacén. Entonces, en ese momento, ¿no? Se va a ir cargando a la cuenta de gasto. Al comparar, digamos, las cuentas de ingreso por venta de bienes y servicios con la cuenta de costo de venta, la entidad puede determinar la utilidad. Pero recuerden que el sector público no genera rentabilidad, ¿no? El sector público genera prestación de servicio, ¿no? El sector público genera prestación de servicio. Por eso en el concepto se ha colocado que en el sector público no persigue fines de lucro, ¿no? No persigue fines de lucro, pero dado que podría existir en entidades públicas que generen costos de venta, ¿no? Que generen costos de venta. Pero claro, esas transacciones también deben ser registradas o deben ser explicadas en el momento de su reconocimiento. Pero en ese momento no tengo una partida presupuestal, dado que los bienes han sido adquiridos y han sido reconocidos en la cuenta de bienes o en la cuenta de almacén, ¿no? En la cuenta de almacén. Gasto de bienes y servicios. Este gasto de bienes y servicios está asociado justamente a transacciones con contraprestación, ¿no? La cuenta 5301, la cuenta 5302, ¿no? Que tiene un efecto y está asociado a las partidas presupuestales, la 2301, la genérica 2302, ¿no? Entonces, en la partida, digamos, de gasto de bienes y servicios, se va a ir presentando en el momento en que la entidad haya comprado, por ejemplo, un bien de almacén, ¿no? Y estos bienes de almacén van a ir consumiéndose y estos consumos se van a ir presentando en la cuenta de gasto. Se van a ir presentando en la cuenta de gasto. Pero es muy diferente en el caso del servicio, ¿no? En el caso del servicio se da que existe una partida presupuestal de servicios y en la medida que la entidad solicite la prestación de un servicio, ¿no? La entidad va a ir reconociendo en la cuenta de gasto en el momento en que exista una obligación de pago, ¿no? En el momento en que exista una obligación de pago. Por eso que la ejecución presupuestal del gasto en los clasificadores de bienes y servicios están vinculados a diferentes operaciones, tales como anticipo a proveedores, entrega a rendir cuentas, viáticos, compra de mercaderías, materias primas, entre otros, por el lado del servicio, ¿no? Por el lado del servicio. Porque en el momento de dar un anticipo, ¿no? Un adelanto a proveedores, por ejemplo, voy a reconocer un activo, cuentas por cobrar, ¿no? Pero claro, tengo por el lado presupuestal la partida de gasto. O sea, digo partida de gasto porque toda la ejecución presupuestal, o sea, el registro de la ejecución de las partidas presupuestales en el EP1, ¿no? Devienen de aquellas transacciones que se van registrando en la fase del devengado, ¿no? En la fase del devengado. Y en ese momento se va a ir reconociendo en las cuentas por cobrar en tanto se entregue recursos por adelantado, ¿no? Anticipo a proveedores, por ejemplo. Y estos anticipos se van a ir rebajando en el momento en que ese proveedor me entregue un bien, o perdón, me entregue un servicio, ¿no? Me entregue un servicio. Entonces, también surgen diferencias cuando la entidad pública entrega, por ejemplo, viáticos, ¿no? Los viáticos se van a ir cargando en un inicio como cuentas por cobrar, pero por el lado presupuestal voy a tener ya la ejecución presupuestal por el otorgamiento del viático. Pero en el momento en que voy a rendir ese viático, recién va a tener un efecto en la cuenta de gasto. Entonces, estas diferencias también van a ir explicándose en las diferencias encontradas en este rubro. También se presentan o reflejan en los rubros de inventario, ¿no? Y los servicios u otros pagados por anticipado en el estado de situación financiera. Y justamente lo que habíamos comentado, de que cuando tú entregas un anticipo, cuentas por cobrar, está en el estado de situación financiera. Cuando tú entregas un viático, también esa transacción lo reconocemos y se presenta en las cuentas del estado de situación financiera. Entonces, en el lado o en el rubro del gasto de bienes y servicios del EF2 se van a ir presentando en la medida que
el comisionado que ha recibido los viáticos o vaya rindiendo, ¿no? En ese momento voy a reconocer la cuenta de gasto y voy a presentar en este rubro gasto de bienes y servicios, ¿no? Por la rendición o por el consumo en el caso de los bienes. Tenemos también el rubro gasto de personal. En este rubro, gastos de personal, se reconocen en la partida presupuestal aquellos gastos devengados presupuestales, ¿no? Para efectos de pagar, digamos, las remuneraciones del personal de una entidad pública, ¿no? Por ejemplo, las obligaciones sociales, ¿no? Contribuciones sociales, gasto de planillas por la contratación bajo la modalidad de CAS, etcétera, ¿no? Y además comprende el costo de la planilla del personal nombrado, contratado, ¿no? Incluye además la escolaridad, los aguinaldos, las gratificaciones, dietas, obligaciones del empleador, entre otros, con efecto presupuestal. O sea, en ese momento, cuando la entidad va a hacer el gasto devengado en el CIAP, va a reconocer en la partida presupuestal de remuneraciones, pero que en ese momento también la entidad lo que va a hacer es reconocer en la cuenta de gasto, ¿no? Va a ir reconociendo en la cuenta de gasto. Entonces, ¿en qué momento podría existir una diferencia entre el gasto financiero y el gasto presupuestal? En el momento en que la entidad, digamos, estima vacaciones, ¿no? La entidad en el momento en que va a ir registrando vacaciones que no tiene efecto presupuestal, pero que sí la entidad reconoce en la cuenta de gasto. Y en ese momento, la entidad, a medida que el trabajador vaya prestando el servicio en la entidad va a ir estimando vacaciones. Y esas vacaciones se van a ir cargando en la cuenta de gasto, más no, o estas vacaciones no tienen efecto presupuestal. El efecto presupuestal solamente es en el momento en que la entidad va a desembolsar recursos para el pago de las remuneraciones bajo cualquier modalidad, ¿no? Bajo cualquier modalidad o régimen de contratación. Incluye también las estimaciones por vacaciones, ¿no? Así como la compensación por tiempo de servicios de los diferentes regímenes laborales, ¿no? Que su efecto será en el rubro remuneraciones y beneficios sociales del estado de situación financiera del EF1, ¿no? Estos ajustes se generan diferencias con la ejecución del gasto. O sea, voy a reconocer la cuenta de gasto y además voy a ir reconociendo en el momento en que voy a pagar, digamos, esas vacaciones, ¿no? Voy a pagar esas vacaciones. Claro, va a tener un efecto presupuestal en ese momento, pero en el momento de la estimación, estas transacciones no tienen efecto presupuestal. Pero claro, en el momento de pagar una planilla, tiene efecto contable, financiero, y también efecto presupuestal. Entonces, podría surgir diferencias, por ejemplo, respecto a estas partidas presupuestales con las partidas financieras. Entonces, siempre tenemos que revisar por qué tengo diferencias entre la información financiera y la información presupuestal, ¿no? Se recoge, digamos, los comentarios de las diferencias que explican las entidades públicas, está bien, ¿no? Pero hay que ir mejorando para efectos de conocer, digamos, estos efectos de las variaciones que existan entre la información financiera y la información presupuestal. Por ejemplo, tenemos el rubro gastos por prestaciones y asistencia social. Las entidades públicas aquí van a ir reconociendo por el lado presupuestal en la medida que la entidad vaya a desembolsar recursos para el pago de pensiones, ¿no? Para el pago de pensiones. Ahora, por el lado financiero, o sea, por el lado del gasto, la entidad va a ir reconociendo en la cuenta de gasto en el momento en que tenga información de la ONP. Por ejemplo, ¿no? El cálculo actuarial. El cálculo actuarial se va a ir reconociendo y la normativa contable y en las directivas que ha emitido la Dirección de Contabilidad se dan los procedimientos contables, ¿no? Que las entidades gubernamentales tienen que ir reconociendo producto de la información que viene de la ONP, ¿no? El cálculo actuarial. Entonces, estos
estas transacciones, en el momento del reconocimiento inicial, ¿no? Tenemos la cuenta de gasto con una cuenta del pasivo, pero en ese momento no hay un efecto presupuestal, ¿no? En ese momento no hay un efecto presupuestal. Podría surgir que la entidad pública tenga mayor cálculo actuarial, ¿no? En tanto el importe o el monto sea un monto mayor del cálculo actuarial. En este caso, la entidad lo que va a hacer es reconocer una cuenta de ingresos, perdón, una cuenta de gasto con una cuenta del pasivo, ¿no? Pero cuando el cálculo actuarial es menor, entonces la entidad lo que va a hacer es rebajar, ¿no? Rebajar y reconocer la cuenta de ingresos. Entonces, en este momento, la entidad lo que va a hacer es reconocer la cuenta de gastos siempre y cuando el cálculo actuarial sea mayor, ¿no? Pero no tiene efecto presupuestal. El efecto presupuestal se va a dar, ¿no? Se va a dar en el momento en que la entidad pague las pensiones, en el momento en que la entidad pague las pensiones. Allí se va a ir rebajando los pasivos, ¿no? Se va a ir rebajando los pasivos, más no se va a reconocer en la cuenta de gasto en ese momento, porque la cuenta de gasto ya ha sido reconocida con el cálculo actuarial, sea por mayor monto del cálculo actuarial o por el menor monto del cálculo actuarial. Pero cuando es un menor monto del cálculo actuarial, vamos a reconocer una cuenta de ingresos, ¿no? Pero cuando es un monto mayor del cálculo actuarial, vamos a reconocer la cuenta de gastos. Entonces, en ese momento ya hemos reconocido la cuenta de gasto, ¿no? Pero que le decíamos de que en ese momento no hay un efecto presupuestal, ¿no? Pero cuando voy a presentar mi cierre contable, voy a tener una diferencia. Voy a tener en la cuenta de gasto, ¿no? En la cuenta de gasto del rubro gastos por prestaciones de asistencia social, pero que no voy a tener en ese momento una partida presupuestal que supere mi cuenta de gasto, ¿no? Entonces, esas diferencias que voy a encontrar en este rubro, ¿no? Va a ser explicado que esas diferencias son producto del ajuste del cálculo actuarial. Dentro del F2 también tenemos las transferencias, subvenciones otorgadas. Entonces, el efecto de los registros comprende, por ejemplo, las subvenciones a empresas públicas no financieras y a empresas públicas financieras o a empresas del sector privado no financiero, ¿no? Las transferencias corrientes y de capital a entidades sin fines de lucro, subvenciones a personas naturales, subvenciones financieras y subvenciones en bienes. Entonces, en tanto existan estas transacciones, va a tener un efecto presupuestal porque va a haber un desembolso de recursos, pero que también la entidad podría entregar, digamos, podría entregar otorgar bienes o subvencionar bienes que no tengan efecto presupuestal, pero claro, tienen un efecto financiero. Y aquí va a haber una diferencia, y esa diferencia producto de estas transacciones van a ser explicadas, ¿no? en este rubro. Porque recuerden que las diferencias que vayamos encontrando en cada uno de estos rubros, ¿no? En cada uno de estos rubros vamos a ir explicando de qué transacción provienen estas diferencias, ¿no? No solamente en este rubro, sino también en todos los rubros. O sea, tenemos que identificar, ¿no? Y esto permite a que la entidad pública pueda analizar estos saldos, ¿no? No solamente decir, bueno, tengo una diferencia y esta diferencia es por subvenciones otorgadas, ¿no? Que la entidad, digamos, en el momento de revisar de manera más específica, podría encontrar de que estas diferencias tal vez no provienen de la entrega de subvenciones, ¿no? Tal vez provienen, digamos, de subvenciones a empresas públicas financieras o a empresas públicas no financieras. Entonces, vayamos revisando siempre cada una de estas partidas para efectos de explicar estas diferencias en el anexo EF2. Las donaciones y transferencias otorgadas. En este rubro, las entidades públicas reconocen aquellas transferencias financieras, ¿no? En efectivos otorgados a otras entidades públicas, ¿no? Y en tanto exista la salida de recursos, y estos recursos o estas transferencias
no estén condicionadas, la entidad va a ir reconociendo en la cuenta de gasto. De igual forma, ocurre cuando una entidad pública entrega bienes, por ejemplo, o transfiere bienes a otra entidad pública. Pero estas transferencias en bienes no tienen efecto presupuestal, solamente tienen efecto presupuestal aquellos recursos que se están entregando a otras entidades públicas mediante transferencias financieras, ¿no? Mediante transferencias financieras. Y estas transacciones, en tanto no estén condicionados, ya la entidad pública va a ir reconociendo en la cuenta de gasto, ¿no? Va a ir reconociendo en la cuenta de gasto, en tanto no estén condicionados. Pero si las transferencias otorgadas están condicionados, entonces la entidad transferente de estos recursos financieros lo que va a hacer es reconocer una cuenta de ingresos. Por lo tanto, no voy a presentar en este rubro donaciones y transferencias otorgadas como cuenta de gasto, sino el efecto que va a tener esta transacción va a hacer que la entidad reconozca en el estado de situación financiera, ¿no? Va a tener cuentas por cobrar, un derecho, ¿no? Cuentas por cobrar, respecto a aquellas transferencias que estén condicionadas, ¿no? Siempre y cuando las transferencias estén condicionadas. Pero si las transferencias no tengan ninguna condición, por lo tanto, la entidad va a ir registrando, ¿ya? Va a ir registrando en la cuenta de gasto. Y esto, claro, como hay salida de recursos, tiene efecto presupuestal, ¿no? Tiene efecto presupuestal. Entonces, ¿no? A medida que vayamos revisando estas transacciones, la entidad tiene que mirar si mi reconocimiento inicial en la cuenta de gasto está correcto o no. Podría la entidad haber reconocido de manera incorrecta, ¿no? Podría haber surgido de que esa transferencia que estoy entregando esté incondicionada. Por lo tanto, aquí va a haber una diferencia, ¿no? Aquí va a haber una diferencia. Pero si esa transferencia no está condicionada, por lo tanto, la entidad va a reconocer una cuenta de gasto y va a tener una partida presupuestal y no va a haber ninguna diferencia que explicar, ¿no? Siempre y cuando ocurra la salida de recursos, ¿no? No esté condicionada. Pero que también dentro de este rubro, donaciones y transferencias otorgadas, están los bienes. Podría haber o puede surgir también que la entidad transfiera bienes, ¿no? Transfiera bienes a otra entidad pública, ¿no? Como una transferencia definitiva, o estas transferencias podrían estar condicionadas. Generalmente las entidades hacen una transferencia sin condición, o sea, transfieren activos, ¿no? Como una transferencia definitiva a otra entidad pública. En ese momento, la entidad va a reconocer una cuenta de gasto, ¿no? Pero que por el lado presupuestal no va a tener un efecto, porque no hay una salida de recursos financieros. Solamente lo que estamos haciendo es entregar un bien, ¿no? O un activo, ¿no? Entregando a otra entidad pública. Por lo tanto, esa entidad pública va a ir reconociendo un gasto, ¿no? Va a ir reconociendo un gasto. Entonces, hay que ir revisando también cada una de estas partidas para efectos de explicar de manera correcta. Las estimaciones y provisiones del ejercicio, ¿no? Este rubro no tiene efecto presupuestal, dado que las entidades reconocen, por ejemplo, en la cuenta de gasto aquellas depreciaciones de edificios, las depreciaciones de estructuras, las depreciaciones de vehículos, maquinaria y otro, la amortización, digamos, de los activos intangibles, la desvalorización de los bienes corrientes que podrían estar, digamos, deteriorados en la cuenta de inventario, las cuentas por cobrar, o sea, el deterioro de las cuentas por cobrar, ¿no? Que son estimaciones. También el deterioro de los activos de propiedad, planta y equipo, el deterioro de activo de propiedad, planta y equipo por desastres naturales y las provisiones por sentencias judiciales. Todas estas transacciones la entidad va a ir reconociendo en la cuenta de gasto, pero que el rubro estimaciones y provisiones del ejercicio
no tiene efecto presupuestal. La entidad lo que va a hacer es explicar esta diferencia entre la información financiera y la ejecución presupuestal, ¿no? Y claro, teniendo el concepto o el rubro estimaciones y provisiones del ejercicio, ¿no? Tenemos claro que todas estas transacciones que se van a ir reconociendo en las partidas de la información financiera del EF2 asociadas a estimaciones y provisiones del ejercicio están dadas por el consumo, digamos, de los activos de propiedad, planta y equipo, el consumo o la amortización, por ejemplo, de los activos intangibles, entre otros, ¿no? Y también las cuentas por cobrar, o sea, el deterioro de las cuentas por cobrar, ¿no? Claro, la entidad en ese momento va a ir efectuando todas esas transacciones, o sea, la normativa, la directiva establece que las entidades deben efectuar, digamos, las estimaciones y provisiones, ¿no? Las estimaciones son aquellas, digamos, depreciaciones que hacen las entidades públicas, ¿no? En el caso de las provisiones, por ejemplo, lo asociamos con las sentencias judiciales, ¿no? Y claro, estas transacciones se van presentando en la cuenta 5801, 5802, 5803, ¿no? De acuerdo a cada uno de los efectos y transacciones que las entidades públicas van a ir registrando. Y los gastos financieros, ¿no? Son aquellos gastos devengados de intereses por operaciones de endeudamiento externo o interno en moneda nacional o en moneda extranjera. La entidad cuando tiene o concerta, digamos, financiamiento, ¿no? Y tiene, digamos, que pagar esta deuda, esta deuda tiene intereses, ¿no? Genera intereses. Por lo tanto, la entidad va a ir reconociendo en la cuenta de gasto en el momento en que estos intereses se vayan devengando, ¿no? Y claro, en la parte presupuestal vamos a tener la partida presupuestal de gasto por la amortización y por los intereses, ¿no? Por la amortización y por los intereses. Pero por el lado financiero solamente vamos a tener la cuenta del gasto por los intereses devengados, ¿no? Solamente por los intereses devengados. Entonces aquí va a haber una diferencia para explicar. O sea, la amortización tiene un efecto, pero que está en el estado de situación financiera, ¿no? Y se presenta en la cuenta del pasivo. Claro, en el momento de amortizar esta deuda, lo que voy a hacer es cargar el importe de la amortización y cargar el importe de los intereses. Entonces, la suma de los dos me va a permitir registrar en la genérica 28, ¿no? Y el desembolso de ese recurso o el pago de esta amortización y los intereses van a ser mayor a la partida de gasto o a la partida financiera de gasto o a la cuenta de gasto, porque en la cuenta de gasto solamente voy a registrar los intereses, más no la amortización. La amortización disminuye la obligación reconocida en el estado de situación financiera, ¿no? Allí sí voy a reconocer, ¿no? Pero que allí la entidad va a tener que también hacer una explicación, ¿no? Otros gastos que se reconocen, por ejemplo, en la partida financiera, ¿no? Son las comisiones y otros gastos de la deuda que generan al concertar operaciones de créditos autorizados por el gobierno con instituciones financieras nacionales o extranjeras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las operaciones de crédito, ¿no? Con entidades financieras extranjeras, solamente están, digamos, o reconocen o hacen estas transacciones o concertan desembolsos de esta naturaleza solamente el Tesoro Público, a no ser que exista una entidad subnacional que concerte endeudamiento externo, pero claro, estas transacciones tienen que ser autorizados por el gobierno, ¿no? Tiene que ser con aval del gobierno, pero que generalmente no se dan, ¿no? Son pocas las entidades, o se podría decir, hay entidades subnacionales que hayan concertado con entidades financieras privadas, pero estas concertaciones siempre
van a tener el aval del Estado peruano. Dentro del estado de gestión y dentro de este anexo tenemos el rubro otros gastos, ¿no? Y dentro de este otros gastos están asociados, por ejemplo, el pago de los impuestos, los derechos administrativos, las multas gubernamentales, las indemnizaciones, las compensaciones, que tiene efecto financiero, que como también tiene un efecto presupuestal, ¿no? Que tienen también un efecto presupuestal. También tenemos dentro de una explicación que permite, digamos, identificar las diferencias en el rubro otros gastos, están asociados, por ejemplo, el costo de venta de los activos no financieros, ¿no? El costo de edificios y estructuras, el costo de vehículos, maquinarias y otros, el valor en libro de los activos financieros, también están asociados a este rubro otros gastos. Y tenemos la fila otros gastos presupuestales no asociados. Y habíamos comentado de que en esta partida o en este concepto que está, digamos, en el formato, en el anexo 1 del EF2, están, por ejemplo, las partidas presupuestales de la genérica 26, ¿no? Adquisición de activos no financieros. Y estas partidas presupuestales que están asociadas a cuentas contables que se posesionan en el estado de situación financiera. En el momento en que una entidad pública adquiere, digamos, activos de propiedad, planta y equipo, esto se va a ir reconociendo en la cuenta de activo, ¿no? En la cuenta 1501, si la entidad pública adquiere, digamos, un edificio o adquiere una infraestructura, ¿no? Pero que no tiene efecto por el lado del estado de gestión, ¿no? Y dentro de esta estructura, ¿no? Dentro de esta estructura se ha establecido, ¿no? Se ha establecido la fila otros gastos presupuestales no asociados, ¿no? Otros gastos presupuestales no asociados. Entonces, estas partidas, todo el gasto o todo gasto que esté asociado a esta genérica 26, a la genérica 27 y a la genérica 28, ¿no? La 28 es por la amortización de la deuda, no tienen efecto en el EF2, pero que sí el efecto va a ir, digamos, en el estado de situación financiera, ¿no? En el estado de situación financiera, porque las cuentas o el elemento 1, ¿no? Que se posiciona en el estado de situación financiera, ¿no? En el momento en que la entidad adquiera, digamos, estos activos, va a ir reconociendo en estas partidas. Y cuando la entidad pública, digamos, concerta deudas con entidades financieras, claro, en el momento del desembolso, la entidad va a reconocer, ¿no? Va a reconocer, digamos, una cuenta del pasivo, ¿no? Una cuenta del pasivo. Entonces, estas partidas, ¿no? Estas partidas, claro, están dentro de otros gastos presupuestales no asociados. De igual forma, la entidad, en el momento en que compare la información del EP1, total del gasto, va a ir comparando también con este anexo, ¿no? Y la suma total de esa columna de la ejecución del gasto presupuestario va a ser igual al EP1 del gasto, ¿no? Al EP1 del gasto. Por eso que aquellas partidas que no tengan o que no estén asociados a las partidas del estado de gestión no han sido, digamos, establecidas en esas partidas, sino que se han establecido en la fila otros gastos presupuestales no asociados. Todas esas partidas, todos esos gastos presupuestales que van a ir ejecutando las entidades, ¿no? En la genérica 2.6 lo van a encontrar en esta fila otros gastos presupuestales no asociados. Bien, voy a terminar con este mensaje diciendo que la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces, de Steve Jobs. Muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición, Gilmar. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de los participantes a través del chat de este webinar y por correo electrónico. A ver, entonces vamos a seleccionar las siguientes preguntas. Bueno,
aquí tenemos una pregunta. A ver, dice, primera pregunta. Mi entidad ha recibido transferencias mediante Decreto Supremo 026 del año 2020 con el clasificador 181122 del Banco Mundial y el Banco Interamericano. No se aprecia el importe en el formato de conciliación de cuentas de gestión y ejecución presupuestal anexo 1 del EF2, del estado de gestión, EF2, de la columna de ejecución presupuestal. Sin embargo, nos dice el usuario, en el EF2 muestra el importe de la asignación. Gilmer, esa es la primera pregunta. Bien, gracias Marlon. Sí, las entidades que hayan recibido con la genérica 1.8 no van a estar posicionados, digamos, estos ingresos en la columna de ejecución presupuestal, pero que sí la entidad va a ir reconociendo esas transacciones en el estado o en la partida o en el rubro traspasos y remesas recibidas, ¿no? La entidad no va a encontrar, digamos, la genérica 181122 en la columna de ejecución presupuestal, pero sí esta transacción se va a ir reconociendo en la cuenta 4404 o 4402, ¿no? En el caso de la 181122 se va a ir reconociendo en la cuenta 4404 y esto se va a ir posicionando en el rubro traspasos y remesas recibidas. Recuerden que en la fila otros gastos presupuestales no asociados se ha establecido que la genérica, la genérica 1.8, ¿no? Otros ingresos presupuestales no asociados están, digamos, compuestos de la partida genérica 1.9 más la genérica 1.8. Entonces, la entidad no va a poder encontrar o no va a tener, digamos, la partida presupuestal de estas transacciones que está recibiendo o estas asignaciones que está recibiendo, pero que por el lado financiero lo vamos a reconocer en la cuenta 4404 en el rubro traspasos y remesas recibidas. Esto la entidad va a tener que explicar. Muy bien, correcto, Gilmer. Ahora vamos a proceder con la siguiente pregunta. Dice así, mi entidad ha vendido terrenos al crédito y en el contrato se ha establecido que el comprador pagará en 10 años. La ejecución de ingresos y la contabilización se va registrando a medida que el comprador vaya cumpliendo el cronograma de pagos. Y aquí no hay diferencia que explicar en el formato conciliación de cuentas de gestión y ejecución del presupuesto anexo 1 del EF2. La pregunta es si es correcto el registro de la ejecución de ingresos y la contabilización en la cuenta de ingresos en el momento en que el comprador pague. Bien, Marlon, una pregunta muy interesante, dado que la entidad pública, en tanto haya vendido un activo y este activo está financiado. Y si este activo está financiado, entonces estamos o va a percibir ingresos la entidad pública en la medida que el comprador vaya a pagar. Pero para efectos contables, recordemos que tenemos que tener siempre en cuenta que todas las transacciones de hechos económicos se van a ir reconociendo bajo la base del devengo. Entonces, la entidad en el momento de la adquisición, ¿no? Asumo que esta entidad ha suscrito un contrato y en este contrato se han establecido, digamos, condiciones de pago, ¿ya? Entonces, si es al crédito, entonces la entidad va a reconocer, digamos, no el total del pago que vaya a hacer la entidad acá de 10 años, sino lo que va a reconocer es descontando esos intereses, ¿no? En el momento de que la entidad vendiera, por ejemplo, al contado, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de que esa entidad ha vendido al crédito y que el valor de esa venta fue de 120.000.
¿no? Pero que en ese momento la entidad, por ejemplo, si vendiera al contado, entonces el reconocimiento de las cuentas por cobrar con ingresos no sería 120.000, sino sería 100.000 tal vez, ¿no? Porque al contado no está generando intereses. Esos intereses la entidad va a ir reconociendo en el momento en que el comprador vaya pagando la deuda, ¿no? O sea, los intereses están financiados. Entonces, si en ese momento el contador no tiene un dato para efectos de reconocer cuentas por cobrar con ingresos, porque podría surgir que dentro de la entidad solamente tenga el valor de 120.000 soles, ¿no? Que a cada 10 años la entidad va a cobrar. Pero allí la entidad tiene que hacer operaciones financieras trayendo ese valor futuro a valor presente, ¿no? Y el valor presente podría ser, por ejemplo, 100.000, ¿no? Y al momento de cobrar a cada 10 años, la entidad va a tener flujo de caja tal vez 120.000, ¿no? Los intereses no se reconocen en ese momento, ¿no? Los intereses se van a ir reconociendo en el momento en que se vayan devengando. Muy bien, excelente, Gilmer, por ese alcance. A continuación pasaremos a la siguiente pregunta. Nos dice, ¿la devolución de transferencias financieras en el siguiente ejercicio tienen efecto presupuestal? Es decir, se utiliza el clasificador 19.11.11 saldos de balance. Sin embargo, no muestra en el formato conciliación de cuentas de gestión y ejecución presupuestal anexo 1 del EF2. Gilmer. Bien, las devoluciones por transferencias financieras, si bien es cierto, la entidad disminuye del saldo de balance para efectos de la devolución. Claro, en ese momento tiene efecto financiero, o sea, tiene la cuenta de gasto, pero que por el lado de la ejecución presupuestal no se va a mostrar ese importe por la rebaja o por la disminución del saldo de balance. Entonces, esa partida presupuestal de la genérica 1.9, que es saldo de balance, está posesionado en otros ingresos presupuestales no asociados. Pero claro, la entidad va a tener la cuenta contable de gasto y aquí va a haber una diferencia. Y esa diferencia la entidad va a tener que explicar, ¿no? Producto de la devolución de estas transferencias financieras. Correcto. Ahora vamos a leer la siguiente pregunta. La amortización de la deuda que está registrada en la genérica 28.1 y de gasto del formato conciliación de cuentas de gestión y ejecución presupuestal anexo 1 del EF2. ¿Y no debería también como una columna adicional para comparar la información presupuestaria y financiera? Bien, en el momento de la amortización de la deuda, en tanto la entidad haya concertado y tiene estas partidas presupuestales, la partida presupuestal se va a posicionar en la fila otros gastos presupuestales no asociados. Pero esto, la amortización de la deuda no tiene efecto contable por el lado del gasto, solamente allí vamos a tener la disminución del pasivo del estado de situación financiera, ¿no? Pero aquí va a haber una diferencia también en el sentido de que la entidad en el momento en que reconozca o devengue, digamos, esos intereses, ¿no? Y vaya a pagar con la genérica 28, ¿no? Vamos a presentar solamente por el lado de los intereses la cuenta de gasto, ¿no? Pero por el lado de la amortización es solamente la disminución del pasivo. Correcto. Y de las preguntas que hemos seleccionado, ahora vamos a leer la última pregunta. La pregunta dice así, ¿qué norma internacional de contabilidad adoptan estos procedimientos de la conciliación financiera y presupuestaria? Bien, la norma internacional de contabilidad del sector público que hace mención respecto a la conciliación de información financiera y presupuestal
es la NIC SP 2024, presentación de información del presupuesto en los estados financieros. Muy bien. Entonces, muchas gracias a nuestro expositor por sus respuestas. Agradecemos a todas y todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia sobre conciliación presupuestaria de ingresos y gastos que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. El video de esta conferencia será enviado a sus correos electrónicos y también será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Buenas tardes y hasta pronto.